a hablar de la Corte Penal Internacional, también un tema de la bolilla 12, de la responsabilidad penal del individuo a nivel internacional. Y vamos a agarrar por una línea de tiempo donde vamos a recorrer cuáles fueron los antecedentes que llevaron a la creación de la Corte Penal Internacional. Dentro de esta línea de tiempo vamos a notar que la idea la idea de contar con un sistema de justicia internacional que pudiera juzgar a los responsables de los crímenes de mayor afectación a la moral y a la dignidad de la humanidad, se decía entonces, proviene de fines del siglo XIX, con impulso incluso de la Cruz Roja, que hacía poco había sido creada. Pero bueno, recién en el siglo XX y tras finalizar la Primera Guerra Mundial, mediante los tratados de Versalles y de Sèvres, que propiciaron la persecución de criminales de guerras en dos frentes, en el frente europeo, el Tratado de Versalles, y en el frente de lo que es hoy Turquía, el Imperio Otomano, el Tratado de Sèvres. En la Comunidad Internacional sentó por primera vez las premisas de una corte penal, que en definitiva son las mismas premisas sobre las que hoy se asienta la CPI o Corte Penal Internacional. Vamos a pasar entonces a ese primer antecedente concreto, que es el Tratado de Versalles, que se da tras el fin de la Primera Guerra Mundial, que transcurrió de 1914 a 1918. En su parte séptima, en el artículo 228, se establece como principio la responsabilidad penal individual de aquellos responsables de violaciones de las leyes y costumbres de la guerra. No existían todavía las convenciones de Ginebra, ustedes habrán visto en la clase de Derecho Internacional Humanitario, pero de todas formas ya había, se entendía que había violaciones por cierto modo de llevar a cabo las guerras, pero el enjuiciamiento se iba a hacer efectivo por medio de las jurisdicciones nacionales de las personas acusadas, o sea, no se creaba una corte internacional, así que se establecía esa responsabilidad penal individual por estos delitos. Sí, en el artículo 227, que tal vez es el más conocido, se establece la jurisdicción internacional solo para el Kaiser Guillermo II, que era el emperador de Alemania, había sido el emperador de Alemania. Con la creación, acá sí, se creaba por este artículo un tribunal penal compuesto por 5 jueces designados por los aliados, por las potencias vencedoras de la entente. Este tribunal, y en definitiva la jurisdicción internacional, nunca se llegó a implementar porque hubo varias críticas y planteos relativos a la inmunidad del soberano, a la inmunidad de jurisdicción que tenían y que tienen, que hoy es incluso una de las inmunidades que se otorgan a los estados y a los soberanos de cada estado, asimismo por la negativa de extraditarlo de la reina de Holanda. En ese momento el Kaiser había huido y se había establecido en Holanda tras la finalización de la guerra, y como Holanda nunca quiso extraditarlo, nunca se llegó a implementar este juicio. Del mismo modo también había dos de las potencias vencedoras, que eran Japón y Estados Unidos, que están por no estar muy de acuerdo con ese tribunal por los criterios de inmunidad de soberano y de inmunidad de jurisdicción, tampoco estaban, digamos, esto también frenó ese intento de establecer una jurisdicción penal internacional y que entrara en funcionamiento. El segundo antecedente concreto se da, hubo otro intento entre guerras, pero en definitiva el siguiente intento serio o antecedente más o menos serio se da luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, que se desarrolló entre los años 1938 y 1945, y son los tribunales de Nuremberg y de Tokio, así llamados a los tribunales militares. Estaban formados por militares de las potencias vencedoras, formados ad hoc, también, o sea, para este caso no era un tribunal permanente, y que únicamente iban a jugaron
directamente a líderes políticos y militares, pero de las potencias vencidas. En su caso, Alemania en el caso de los tribunales de Nuremberg y Japón en el caso de Tribunal de Tokio, por crímenes contra la paz y crímenes de guerra. Y todavía, vuelvo a reiterar, no existían las convenciones de Ginebra, pero sí había ciertas normas sobre, y leyes sobre el comportamiento que se debe mantener en una guerra. Estos tribunales, el de Nuremberg particularmente, se desarrolló entre el 1 de agosto de 1945 y finalizó su ocupación el 1 de octubre de 1946. Dentro de los procesos que se llevaron a cabo, hubo como resultado 12 condenas a muerte. En Nuremberg, 7 condenas a muerte en Japón. Varias de las personas que estaban acusadas en Japón se suicidaron antes de llegar a empezar el proceso. Y además hubo una veintena de otras penas de prisión de distinta escala para otras tantas personas. La crítica que se le suele hacer a estos tribunales no solo era que se trataba de una ad hoc, o sea que se creaban para el caso en particular y con posterioridad a los hechos que se iban a juzgar, sino más que nada el que se trataba de una suerte de justicia de los vencedores sobre los vencidos. Eran tribunales militares que no iban a juzgar que los crímenes de la potencia vencida. O sea, no hubo un criterio igual para juzgar los crímenes de guerra que se habían cometido desde el lado de los vencedores. Ya con las Naciones Unidas creada y de emergencia, la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 48, o sea, poco tiempo después de su creación, impulsó y adoptó una convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio. Esta convención entró en vigor a partir de 1951. Es la primera vez donde se establece, se detalla, digamos, se tipifica el delito de genocidio como tal. Ya vamos a ver más adelante a esta figura, por una de las que justamente entiende, tiene competencia la Corte Penal Internacional, pero es aquí donde por primera vez se lo tipifica. Y en lo que nos importa en cuanto a antecedente para la Corte Penal Internacional es que también se preveía en esta convención que los responsables por este crimen iban a ser juzgados por tribunales penales internacionales, que tuvieran jurisdicción sobre aquellas personas responsables. Y en la misma convención se invita a la Comisión de Derecho Internacional, también de las Naciones Unidas, para que comenzara a estudiar la posibilidad de establecer un órgano judicial internacional de este tipo, de esta clase. Esto no tuvo éxito en esos años por las consecuencias y los efectos de la Guerra Fría que ya se había empezado a desarrollar. Ahí a la izquierda les dejo un cuadro donde se ve cuáles son los estados que participan actualmente, los estados firmantes de esta convención, 77 estados. Es bastante importante la diferencia entre los valores de debate está en los estados que la firmaron originalmente o los estados como el nuestro que se sumaron con posterioridad. Ya más adelante encontramos como los últimos antecedentes previos a la existencia, a la creación de la Corte Penal Internacional, ya en la década de los años 90, a 2 tribunales penales internacionales. El primero de ellos es el llamado Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Este fue un tribunal creado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por resolución 827 de mayo de 1993, con el objeto de investigar y castigar a los responsables individuales, o sea, individuos, de 3 crímenes internacionales graves. Graves violaciones de derecho internacional humanitario, crímenes de lesa humanidad y el crimen de genocidio que había sido detallado en la Convención de 1948. Cometidos estos crímenes con competencia territorial en lo que era el territorio de la ex Yugoslavia, a partir
acá fija un límite, una competencia temporal, a partir de 1991. O sea, lo sucedido antes de 1991 no entraba en tratamiento por esta Corte. Si bien fue un tribunal nacional ad hoc, también, o sea, creado al efecto, y una vez que se habían empezado a suceder esta situación, por eso toma intervención el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque había una situación de conflicto interno con graves violaciones a los derechos humanos que ponía en riesgo el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, pero se trató de un tribunal verdaderamente internacional. Acá no era un tribunal militar, como el caso de los tribunales de Nuremberg o de Tokio, sino que ni tampoco era de las potencias vencidas en un conflicto, vencedoras en un conflicto, perdón, sino que se trató de un tribunal internacional establecido por el Consejo de Seguridad, pero contó con jueces de distintos países. De hecho, una de las integrantes de una de las composiciones de este tribunal fue la doctora Argibay, que fue posteriormente miembro de la Suprema de Justicia de la Argentina. Este tribunal además desarrolló tareas de manera conjunta con la jurisdicción nacional, o sea, con los juzgados, la justicia interna de países, de los estados que sucedieron a la antigua Yugoslavia. Tramitó un montón de procesos, entre los cuales llegó a acusar a 161 personas, 161 acusados, con muchos más investigados, pero en definitiva los acusados formalmente fueron 161, de los cuales 90 fueron condenados, y funcionó en la ciudad de La Haya, que es en Holanda, hasta que cerró finalmente en diciembre de 2017, tras la condena del último fugitivo que quedaba, Ratko Mladic. Acá también se jugaron líderes políticos y militares que ordenaron o violaciones de derecho internacional humanitario, crímenes de lesa humanidad y unos casos de genocidio cometidos entre las distintas etnias de la ex Yugoslavia. Pueden tal vez recordar entre el último proceso en el que estaba Ratko Mladic, había otras, eran 6 personas en total las que estaban participando como acusadas de ese proceso, y uno de ellos, ex militar serbio, Mladic, serbio bosnio, se suicidó en la audiencia, fue noticia en todos lados, tal vez lo conozcan a este tribunal por ese caso. Como les decía, el otro tribunal, hubo 2 tribunales del mismo tipo, creado el primero en 1993 y este segundo es el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que fue creado también por una resolución de las Naciones, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el 955 de 1994, el 8 de noviembre de 1994. Es un tribunal ad hoc para Ruanda, que es un estado africano, que tuvo jurisdicción territorial para investigar y juzgar a los responsables de crímenes de genocidio y crímenes de guerra cometidos en Ruanda y los estados vecinos durante un periodo que comprende todo el año 94, del 1 de enero al 31 de diciembre de 1994. Puntualmente se trató del llamado genocidio ruandés, que fue particularmente virulento entre los meses de abril, se desarrolló prácticamente en gran parte entre los meses de abril y julio de 1994. Durante esos 3 meses solamente se cree que fallecieron entre 800.000 y 1 millón de personas. Era un conflicto que viene de larga data entre 2 etnias que conviven en ese estado, que son los Hutus y los Tutsis, y principalmente durante esos 3 meses las 4/5 partes de la población Tutsi que todavía vivía en Ruanda fueron terminadas. Este tribunal se sede en Arusha, en Tanzania, que es un estado vecino de África, y también ya concluyó su actuación en diciembre de 2015.
hubo 6 condenados a penas perpetuas y unos 15 condenados más a penas menores. Lo que tiene de relevante es que es el llamado caso Akayesu, que es la persona acusada, que en 1998 tuvo la primer condena internacional por genocidio en la historia del derecho penal internacional. Digamos, la relevancia de ese caso es haber sido la primera condena internacional por genocidio. Con posterioridad a todas estas experiencias y antecedentes, llegamos entonces al 17 de julio de 1998 con la firma del Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional. Esto se da porque la Asamblea General de las Naciones Unidas convoca una conferencia diplomática de plenipotenciarios para el establecimiento de una Corte Penal Internacional en la ciudad de Roma, Italia, que contó con una masiva participación de 160 estados y que en el transcurso de 5 semanas sesionó hasta que el 17 de julio de 1998, como les decía, aprobó el llamado Estatuto de Roma, que viene a ser la carta constitutiva de la Corte Penal Internacional, con el voto favorable de 120 estados de esos 160. Por último, la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma recién se había firmado el 17 de julio de 1998 como tratado, tenía multilateral, entró en vigor de acuerdo a lo que fijaba el artículo 126 del Estatuto de Roma, de que iba a entrar en vigor recién al alcanzarse 60 ratificaciones estatales. Este número se alcanzó en abril del 2002, pero por una cuestión de sumaron todos los estados más, poco tiempo después, se esperó como para que tuviera más peso y se sumaron, digamos, en julio, el 1 de julio de 2012, cuando se toma en cuenta como fecha de entrada en vigor del Estatuto de Roma. Allí se dio inicio al proceso para poner en funcionamiento, por en primer término, la Asamblea de Estados Partes, que es el órgano principal que crea el Estatuto, que empezó a sesionar en septiembre de 2002, y en definitiva, con posterioridad, a poner en funcionamiento a la propia Corte Penal Internacional, elegir los primeros jueces, el fiscal, pero en definitiva, todo el camino que arrancó el 1 de julio, que culminó con el inicio, con el arranque, el 1 de julio de 2002, de esta primera Corte Penal Internacional permanente, tuvo los antecedentes de casi 120 años que acabamos de ver. Vamos a ver en el próximo paso la cuestión central de qué es la Corte Penal Internacional, cómo funciona y cuáles son las competencias que hay.